miembros de la OEA, que no han suscrito o ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero deciden sobre su normativa, sobre su institucionalidad, incluso sobre el salario de sus funcionarios. Existen cosas realmente incomprensibles, por no decir intolerables, incluso aberrantes. Por ejemplo, la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en Washington, y sin embargo, Estados Unidos no es signatario de la Convención del Pacto de San José. ¿Cómo pueden ocurrir esas cosas en el siglo XXI y más aún en el cambio de época que está viviendo nuestra América? Es deseable que todos los estados se adhieran a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, los países que por su propia decisión política no se adhieran a la Convención no deberían ser parte de las decisiones que sobre la materia se tomen. Esto es un mínimo de coherencia necesaria. Archivos y documentos, de testimonios y de pruebas materiales en contra de los procesos despóticos de América Latina, principalmente en las dictaduras militares. Sin embargo, ahora que nuestros países están en una importante proporción dirigidos por gobiernos democráticos, se los trata muchas veces peor que a los regímenes dictatoriales. Y paradójicamente, son acusados y denostados por los grupos que antes, de manera velada o pública, apuntalaron a esas dictaduras que no tuvieron respeto alguno por los derechos humanos. La Comisión tiene 8 relatorías de derechos, pero la única con informe independiente y con presupuesto propio es la Relatoría de Libertad de Expresión, que se ha convertido en la portavoz de los negocios dedicados a la comunicación, negocios muchos de los cuales fueron los que apoyaron a las dictaduras anteriormente señaladas. Prohibido olvidar América Latina. Recordemos el rol de ciertos medios, por ejemplo, en el golpe de Estado contra Salvador Allende, allá en Chile. El financiamiento de la relatoría proviene en su mayor parte de los Estados Unidos, que no reconoce la Convención ni la Comisión y por ende tampoco la relatoría, y de la Unión Europea, que no es parte del sistema interamericano. ¿Es esto lógico? ¿Que se pague para controlar, entre comillas, a los demás? ¿Que se pague por algo que no se reconoce? Y que ese algo esté en el país que financia, no en el país que reconoce el marco normativo que crea a esa comisión y a esa relatoría. Es que el derecho a la libertad de expresión tiene supremacía sobre otros derechos. El derecho a las personas privadas de libertad, el derecho de nuestros pueblos ancestrales, el derecho de niños y adolescentes, el derecho de personas migrantes. O esta situación, la única relatoría con presupuesto propio, de países que no reconocen a esa relatoría, de países externos al sistema interamericano. La única relatoría que tiene informe independiente, Relatoría de Libertad de Expresión. ¿O es que esta situación en realidad refleja tan solo la hegemonía del capital que está detrás de los negocios dedicados a la comunicación? Como experto económico, esto ya lo he visto. Por ejemplo, la independencia de los bancos centrales, que se presentó como avance científico y civilizatorio, no era otra cosa que formas de garantizar los privilegios del capital financiero, independientemente de quién ganara las elecciones. Si se decía que teníamos que tener los bancos centrales autónomos porque la política monetaria era técnica, yéndose contra la propia definición de política, bueno, teníamos que tener entonces ministerios de finanzas independientes, porque la política fiscal también es técnica. Eso era un completo absurdo. Era tan solo las trampas para que sea irrelevante el resultado electoral democrático y todo sigue igual.